sangre y su limpieza. No se puede unción tener sin pasar por el Calvario. No habrá Pentecostés si la sangre no nos limpia. No hay poder espiritual si queremos ser testigos. Hoy la cruz hay que llevar. Por la cruz, mi buen Señor, haz mi alma fenecer. Cualquier precio pagaré para plena unción tener. Si no se golpea la roca, agua viva no saldrá. El Espíritu sin muerte no se manifestará. Si morimos hoy con Cristo, para todo así perder, salvaremos este mundo al vestirnos su poder. Por la cruz, mi buen Señor, haz mi alma fenecer. Cualquier precio pagaré para plena unción tener. Sigue al altar del fuego, no hay ganancia sin perder. Si no se ofrece el todo, nunca el trono se ha de ver. Si hay un sacrificio vivo para Dios obedecer, se verá comprometido desplegando su poder. Por la cruz, mi buen Señor, haz mi alma fenecer. Cualquier precio pagaré para plena unción tener. Hay que preparar los vasos para aceite contener. Al cavar por fe las ancas en la lluvia de verter. Solo el Jordán pasando, la unción nos cubrirá. Bautizados en su muerte, la paloma bajará. Por la cruz, mi buen Señor, haz mi alma fenecer. Cualquier precio pagaré para plena unción tener. Cuando vemos la cosecha, tan dorado su esplendor, nos recuerda las semillas que la tierra consumió. Antes que florezca el fruto, a la muerte hay que ir. Si el Espíritu queremos, hoy con Cristo hay que morir. Por la cruz, mi buen Señor, haz mi alma fenecer. Cualquier precio pagaré para plena unción tener. Ya que por tu senda estrecha solo debo caminar, oh Señor, rompe mi orgullo para en obediencia andar. No por más poder te pido, sino en muerte estar, y que en mí la cruz opere la profunda realidad. Por la cruz, mi buen Señor, haz mi alma fenecer. Cualquier precio pagaré para plena unción tener. Amén. Aleluya. Te damos gracias, Señor, que en ti hay abundancia de espíritu. Y somos ahora vasos abiertos para tu economía, para tu cumbre más elevada en tu economía. Gracias te damos, Señor, por la realidad del cuerpo de Cristo. Esperamos siempre tu suministro fuerte y sensible, tu espíritu que nos ministra el Cristo glorioso. Gracias, Señor, aún en virtud de la sangre del pacto eterno con la cual nos compraste, la iglesia de tu heredad. Lávanos mientras hablamos, séllanos mientras hablamos, úngenos mientras hablamos. Seas tú glorificado en todo. De ti es el poder, el reino y la fuerza, la fortaleza. A ti te damos toda honra y toda gloria. Ábrenos tú la fuente inagotable de tu revelación divina. Gracias a ti, Señor. Aleluya. Amados hermanos, buenas noches. Tenemos hoy la cumbre más elevada en la economía de Dios, la cual es la revelación del cuerpo de Cristo.
Este cuarto cristal nos hace volvernos plenamente al Espíritu para tocar y depender el 100% del suministro y de la fuente inagotable de la vida que puede fluir mientras que recorremos este bosquejo tan profundo y con palabras de las cuales no estamos muy acostumbrados a experimentar, como la compenetración, la comunión, el ser atemperados, el ser arraigados. Agradecemos al Señor que cada uno de estos cristales ocupa un amplio entendimiento de la palabra y también experiencia. Las últimas definiciones del ministerio es que sin la experiencia, las verdades básicas son preciosas, pero si se quedan solamente en verdades preciosas sin la experiencia, pues quedamos coartados de ser aquellos que como miembros del cuerpo logremos la plena madurez y la plena identificación de la edificación del cuerpo de Cristo. Y en este mensaje, en este bosquejo, con este título tan precioso, la compenetración y la realidad del cuerpo de Cristo. En este mensaje, sin duda, mucho de nuestro yo será expuesto. El yo es el enemigo del cuerpo. Si bien el mundo está contra el Padre Dios, el diablo está contra el Hijo y la carne está contra el Espíritu, el cuerpo también está contra el yo y el yo está contra el cuerpo. Se dice que el enemigo más grande es nuestro yo, pero es el enemigo más grande del cuerpo. El que más afecta al cuerpo es el yo, porque el yo hace parte de nuestra constitución natural. Nuestro hermano decía que es fácil vencer el pecado, los pecados, pero es que es difícil acabar con el yo, el Amalek, representado en la carne en tiempos de Israel. Agradecemos al Señor que cada uno de los puntos, el Señor nos vaya dando el fluir, nos vaya dando la gracia de entrar y algunas palabras que el Espíritu nos provee a decirlas en la inspiración divina y también en la letra del bosquejo, pues podemos ir caminando por él. No son muchos numerales que tiene este bosquejo, apenas tiene 4, pero son numerales que conllevan la plenitud, la mezcla, la unión, el concertar del cuerpo y llevan la visión, el propósito de la compenetración y conllevan también el significado de la compenetración. Y damos gracias al Señor que en este mensaje hay muchos eslabones por escalar, hay muchos eslabones por subir. Si bien es cierto, el Espíritu nos ha estado dando avance en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia, en nuestro entendimiento cabal de las escrituras disertadas por el ministerio, necesitamos mucho más del Espíritu que alumbre, del Espíritu que nos ilumina en la palabra que también resplandece, pues ella es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera a nuestro camino. Y por donde quiera la palabra de Dios es viva, es operativa. La palabra de Dios siempre es espíritu y siempre es vida. Muy bien. Vamos a leer las citas bíblicas, como siempre. Pasamos a leer estas citas. Yo voy a leer todas las citas que conciernen a la primera línea. Todas son de Primera de Corintios y ustedes van a leer las citas que están en la línea de abajo, como Juan, Filipenses y Efesios. Empecemos con la primera, que es Primera de Corintios 1:2, donde se le escribe a la iglesia que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Luego tenemos el capítulo 10, verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Capítulo 12, verso 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios concertó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Filipenses 3:10, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Amén. Amén. Efesios 4, del 20 al 21. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. En este primer Romano numeral 1, Dios concertó el cuerpo, como bien ya leímos, 1 Corintios 12:24. Dios concertó y da honra a cada uno. La compenetración no solo es algo elevado y profundo, sino también muy misterioso. Aquí iniciamos esta exposición de esta palabra sobre lo que el Señor concertó y cómo el ministerio lo considera elevado y profundo, donde nosotros ya vemos la necesidad de tener mucho avance en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia, nuestra relación con el Señor. La intimidad con el Señor vale mucho y cuenta mucho en toda esta palabra y en todo nuestro caminar diario. Siempre estamos dependiendo de nuestra unidad con el Señor, de nuestra comunión con el Señor, de cuánto nosotros laboramos en la palabra y cuánto laboramos y estamos en la presencia del Señor. Entre más tiempo pasemos en la presencia del Señor, mejor, donde dediquemos tiempos, algunos tiempos fijos en nuestra vida, que nos queden libres, ustedes que trabajan, que van a sus universidades, que van a los colegios, mientras la madre atiende a sus niños. Hay un tiempo en que debemos venir a la luz del rostro del Señor, donde Él alza su semblante, hace resplandecer su rostro y aún en el resplandor de la palabra y pasar algún tiempo con Él, con miras a crecer y madurar y avanzar en el cuerpo. Cuando el Señor levantaba hombres individuales o levantaba gigantes en la antigüedad, pues era propio de cada miembro, pero hoy en día la visión es el cuerpo. Lo que está en el corazón de Dios es el cuerpo. Lo que trae la finalización de la era es el cuerpo edificado. El cuerpo son un conglomerado de hermanos que tienen la realidad del vivir del Dios hombre. Ustedes recuerdan el numeral 3 de la primera lección de las 96 lecciones. En ese numeral 3, el primer numeral de esa primera lección es la carga, el segundo es el propósito y el tercero es la meta. Si usted lee los subpuntos de la meta de la primera lección de el entrenamiento, usted verá que la meta es aquellos que alcanzan la cumbre de la realidad del cuerpo de Cristo y que viven bajo el tratar disciplinatorio de la cruz al darle muerte a su yo y ser configurados en su muerte, conforme a Filipenses 3:10. En esa lección habla de la meta. La meta del entrenamiento es hacer que algunos alcancen esa cumbre. Pues aquí en este mensaje es igual. Aquí necesitamos no solamente estar en la cumbre, en la experiencia, en la visión, en la realidad, sino en un entendimiento propio a lo que el Espíritu nos llama hoy en día. Bien dice la parte B, la palabra concertó o compenetró significa acopló, armonizó, atemperó y mezcló, lo cual implica perder las distinciones.
en el avivamiento matutino de esta semana, donde se explica muy ampliamente sobre el perder de las distinciones. Habla también de las distinciones entre esposos, las distinciones entre blancos y negros, las distinciones entre cultos e incultos. Y perder distinciones es muy propio de aquellos que han avanzado y ahora funcionan como miembros del cuerpo, que es lo que el Señor en última instancia está deseando, es tener el cuerpo. La compenetración significa que siempre deberíamos detenernos para tener comunión con otros. Aquí empieza una palabra que a muchos de nosotros nos expone, porque no muchos de nosotros estamos queriendo la comunión con otros en el sentido de que seamos tocados, de que seamos aún restringidos por otros, o que seamos aquellos que bajo la comunión del Espíritu, bajo el fluir del Espíritu, pues entremos al sometimiento de unos a otros y de ser atemperados, de ser armonizados, aún de ser coordinados y de ser inclusive donde recibimos sugerencias de los hermanos en la obra. Es posible que nuestra vida cristiana normal también, pero la comunión con otros es lo vital en el cuerpo. Todo esto lo tenemos que hacer en el cuerpo. Debo decir que cuando hablamos del cuerpo como miembros del cuerpo es que ya el Espíritu ha provisto un avance. El avance de vivir conforme a la comunión del cuerpo radica varios puntos anteriores. Ya hemos vencido lo negativo, hemos vencido la carne buena, hemos vencido la carne mala, hemos vencido ahora el yo y ahora estamos entrando en las cumbres de lo más celestial, de lo más espiritual, que es la realidad del cuerpo de Cristo. Si bien el bosquejo nos explicará realmente de qué se trata la realidad del cuerpo de Cristo y quién es la entidad que provee dicha realidad. Cuando usted lee, por ejemplo, Efesios 4:4, allí leemos un cuerpo y un espíritu. El cuerpo es como la envoltura externa, pero lo que está intrínsecamente, lo que está esencialmente es el espíritu. El espíritu es la realidad de ese cuerpo. Ese cuerpo, si bien tiene realidad, vida y tiene función orgánica, pues es por el espíritu que yace en lo más profundo, en lo más intrínseco, en lo más esencial. Es como la fuerza motora de ese cuerpo, la vida de ese cuerpo. Si él no tiene la realidad de ese espíritu, pues sería simplemente una envoltura, algo vacío y algo sin expresión real. No deberíamos hacer nada sin tener comunión con los otros santos que coordinan con nosotros, pues la comunión nos acopla, nos armoniza, nos atempera y nos mezcla. Todas estas cosas están contra nuestra constitución natural de lo que nosotros somos y están contra nuestro yo. Nuestro yo y nuestra constitución natural le gusta ser independientes, nos gusta ser individuos, nos gusta ser aquellos que vamos por donde queremos y decimos lo que queremos y comemos lo que queremos. Pero cuando tocamos los principios del cuerpo, ahora ya sé que estamos restringidos por otros y ahora debemos someternos a la comunión, al parecer y al sentir de los demás, porque estamos ahora entrando a la masa divina, al cuerpo. Ya como granos se nos ha molido, como granos se nos ha amasado y ahora todos somos un solo pan, un solo cuerpo y ahí es donde el Espíritu empieza a tratar profundamente con cada uno de nosotros. Agradezco al Señor por los años en Cristo, por los años en el Evangelio, pero cuando el Señor abre la visión del cuerpo, va terminando con nuestras distinciones, nuestras capacidades naturales, aún con nuestros gustos, porque debemos someterlo todo a otros, imagínese usted. Y eso va en contra de lo que nosotros mismos somos por naturaleza. Individuos pretenciosos, orgullosos, individualistas. Por eso el ministerio dice que el individualismo es pecado. Muy bien, tengamos siempre presente el cuerpo de Cristo en todo esto que le damos y que el Señor nos dé por hablar algo. Siempre tiene como visión el cuerpo.
Fuera del cuerpo, uno puede hacer lo que quiera, pero dentro de la realidad del cuerpo de Cristo tenemos ahora la comunión, no solamente del Espíritu, la comunión del fluir de vida que proceden del trono de Dios y del Cordero como un río de agua de vida, sino la comunión con otros. Hablando con propiedad, tener comunión con otros, no es que nos invitemos a un café, nos sentemos a un desayuno y hablemos de la economía, de la política, de la ciencia. Eso no sería la comunión. La comunión conlleva una administración orgánica viviente del Espíritu que aviva a los demás. Esa es la comunión. Sale algo de Cristo que rebosa en uno, que le imparte y que le ministra a otro la vida en resurrección. Ahí estamos teniendo ya comunión. Ahora sí es comunión. Si no hay eso, pues me invitó a almorzar, me invitó a desayunar y hablamos de todo un poco, pero no hubo eso, no hubo el fluir de la vida divina, que es lo que el ministerio define como comunión. Algo que aprendí hace muchos años cuando estudiaba el estudio vida de Juan. Allí el hermano sienta un precedente de lo que es la comunión. La comunión es, como ya dije, el fluir, la impartición divina, el fortalecimiento, el ministrar Cristo, el pasar Cristo a otros. Eso es la comunión. Y en una instancia avanzando en la profundidad de la comunión llega a ser la compenetración. La compenetración es algo más profundo todavía, pero se inicia en la comunión e impartición de vida hasta que se llegue a la compenetración. No estamos muy acostumbrados a manejar estos términos de la compenetración y aún del entendimiento para adquirirlo apropiadamente o mesuradamente o sobriamente. Se necesita mucho ejercicio de nuestro espíritu, orando al Señor, ejercitando nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor, viniendo a la palabra, abriéndonos al Señor para tener este suministro. Dice la ser compenetrados significa que somos tocados por otros y que tocamos a otros al pasar por medio de la cruz, hacer las cosas por el Espíritu y hacerlo todo con el fin de impartir Cristo a otros para el beneficio de su cuerpo. Aquí está algo sorprendente, que es que somos compenetrados, tocamos a otros y otros nos tocan a nosotros. Como se dice en Colombia, le ponemos el dedo a la llaga o le echamos sal a la herida. Que otros nos toquen, nosotros toquemos a otros, es por medio de la cruz. La cruz es un ente reconciliador. La cruz es algo que Dios diseñó como la voluntad de Dios para nosotros. La cruz es la voluntad de Dios para nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, para su crucifixión. Y ese mismo principio sigue para nosotros. Realmente el Señor ha dejado la cruz como el medio que suple la necesidad de lo que Dios necesita exterminar en nosotros. Y ahora nos trae la cruz, que lo vimos en las ofrendas de la flor de harina, era la sal, la cual tipificaba la cruz, que nos hacía hacer la buena masa, que también se toca en este bosquejo mucho más adelante, quizá ni lleguemos hasta por allá, pero en la ofrenda de la flor de harina, que era de 4 ingredientes, estaba la sal, que era la cruz. De ahí que el Señor dice que el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, no es mi discípulo. Hay que tomar la cruz, hay que negarse a sí mismo. Y ahora otros nos van a señalar, nos van a direccionar, nos dan comunión, nos tocan acerca de cosas que ni nosotros mismos las vemos. Es más fácil que otros vean mis errores, que otros vean mis cualidades defectuosas, que yo mismo las pueda percibir. O si bien es cierto, uno las percibe uno mismo, pero uno no le hace caso a eso. O dice como se dice, bueno, pero yo nací así, yo soy así. Y con eso salimos, pero no. Al venir al Espíritu, al venir a la compenetración, al venir a ser los miembros del cuerpo de Cristo, aquí tenemos la cruz para hacer todas las cosas en el Espíritu, hacerlo todo con el fin de impartir Cristo a otros para el beneficio del cuerpo. Siempre el cuerpo está por delante. Aquí el cuerpo es el principio rector. Aquí el cuerpo es el eje de todo. Si a usted le interesa el cuerpo, si usted tiene la visión del cuerpo, usted tiene la vida del cuerpo,
usted tiene la comunión del cuerpo, pues alabado sea el Señor, estamos avanzando, porque en el cuerpo hay mucho suministro. La cabeza del cuerpo, la cual es Cristo, todo su suministro divino es para el cuerpo. Y en el cuerpo estamos todos en algún lugar en el cuerpo, como Dios lo concertó. Y alabamos al Señor que todo el suministro de la cabeza es para el cuerpo. La transmisión divina del Cristo ascendido, exaltado, coronado y entronado es para el cuerpo, transmitiendo al cuerpo todas estas cosas. Muy bien. La compenetración no es social, sino la compenetración del Cristo que los miembros individuales, las iglesias en los distritos, los colaboradores y los ancianos experimentan, disfrutan y de quien participan. Aquí realmente empieza a hablar de las iglesias, porque ya todos sabemos que las iglesias son una expresión del cuerpo. El cuerpo es uno, pero está compuesto, está constituido por muchas iglesias. Pero en el bosquejo nos va a señalar que es posible que estemos en una iglesia local, pero no tengamos la realidad del cuerpo, no tengamos la compenetración, las vivencias únicas del espíritu en el cuerpo, que es la realidad del cuerpo. Si bien es cierto, podemos tener muchas iglesias locales, pero la preocupación del santo, es decir, del hermano Lee, era que muchas iglesias no tenían en la época que él estaba, no veía mucho de la realidad del cuerpo de Cristo. Eran iglesias locales, pero las iglesias locales, como bien dice el bosquejo, no era la meta de Dios. La meta de Dios es el cuerpo, pero el procedimiento, la manera de llegar al cuerpo son las iglesias locales. Una iglesia aquí, una iglesia allá, pero ellas son el procedimiento, el mecanismo conductor para ir al cuerpo, que es lo que le interesa a Dios, es el cuerpo. Y aquí toca a las iglesias, a los distritos, a los colaboradores y a los ancianos, experimentan, disfrutan y de quien participan. Imagínense, quizás somos colaboradores o quizás somos ancianos, quizás somos hermanos generales, no tenemos ningún título como estos de gran envergadura, de mucha altura y de mucha trascendencia espiritual, pero de todas maneras todos son convocados a la compenetración, a la comunión, al tocarse unos a otros. Le agradecemos al Señor que el ministerio no deja aparte nada y lo toca todo y eso nos va alumbrando. A fin de guardar la unidad única del cuerpo universal de Cristo, necesitamos ser compenetrados conjuntamente. Dios concertó eso así. Siempre está 1 Corintios 12:24. Dios concertó eso así. A los que más honrosos y a los que necesitan menos cubrirse, los cubre con mucho honra. Cuando uno lee, por ejemplo, Romanos 16, 1 al 16, verso del 1 al 16, uno se pone a pensar, estuve leyéndolo un rato, se pone a pensar cómo Pablo tenía una mente magistral para acordarse de los nombres de todos y a todos le fue dando su asignación, que sirvieron conmigo, que fueron copartícipes conmigo, que me ayudaron mucho, que todos estaban funcionando en el cuerpo, la función de cada uno, como dice Efesios 4:16, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para ir edificándose en amor. La función de cada miembro en su medida. Usted, mi querido hermano, como yo, tenemos una medida en el cuerpo. Simplemente funcionemos con esa medida y no nos sobrepasemos de medida, que es donde vienen los problemas, o no minimicemos nuestra medida y cumplamos a carta cabal nuestra función. Porque la función de cada miembro, después de que ha recibido el rico suministro de la cabeza y de las coyunturas, pues ahora funciona para la edificación del cuerpo, para edificar el cuerpo en sí mismo, en el amor, en la esencia del amor de Dios. Y agradecemos al Señor que cada uno tenemos una medida. Yo tengo mi medida, usted tiene la suya, y nunca debemos sobrepasar nuestra medida. Debemos ser cuidadosos, sigilosos, cautos en no sobrepasar la medida. Siempre debemos tener la medida que el Señor sabe y que el Señor nos da a conocer cuál es nuestra medida y no podemos sobrepasar de allí. Y que todos nos toquen y nosotros podamos tocar a otros. En Juan
12:24 y en 1 Corintios 10:17 dice el numeral 2. Presentan y revelan la necesidad y el significado de la compenetración. Todos sabemos que estos versículos que nos ya se leyó 1 Corintios 10:17 y Juan 12:24, que todos nos sabemos eso, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24 habla de un grano de trigo que cayó en la tierra y murió y produjo muchos granos. La frase grano de trigo se refiere a Cristo como semilla divina que produce muchos granos, las personas que lo reciben, para que lleguen a ser sus muchos miembros que constituyen su cuerpo orgánico. Cita Efesios 1:22 y 23, que ya todos sabemos que dicen esos versículos: sometió todas las cosas bajo sus pies y fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo como grano de trigo murió y produjo muchos granos en resurrección. Aquí pues vemos el procedimiento de cómo se llega a producir los granos y cómo los granos todos llegan a ser una sola masa para que esa masa, que es el cuerpo y la realidad y la compenetración, llegue a ser como la ofrenda de harina, la satisfacción de Dios y la satisfacción aún de nosotros. Los granos serán molidos y compenetrados como harina a fin de hacer un pan que representa el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10:17, que ya le dimos lectura al principio. Gracias al Señor que podemos avanzar un poco en el bosquejo y dice la B, no deberíamos permanecer como granos enteros. Tenemos que ser quebrantados y molidos en flor de harina para que podamos ser compenetrados con otros a fin de formar un pan. Este pan es el cuerpo de Cristo. No deberíamos permanecer como granos enteros. Sin duda que este asunto trae mucha demolición de lo que nosotros mismos somos. Demuele y nos duele el ser molidos. Quizá los granos de trigo vegetales, como no tienen la sensibilidad de la vida, pues no les duele cuando los trituran, cuando los muelen, pero uno ve cómo sale al otro lado del molino una masa. Entraron como granos individuales en la tolda del molino y cuando uno le da vueltas al molino, yo que hice mucho eso en mi época de muchacho, cuando mi madre hacía arepas y ponía una moler en maíz, echaban todos esos granos en la tolda, daba vuelta, salía una masa blanca, se perdieron todos los granos, toda identificación, ahora era una masa blanca con que se amasaban las arepas y luego se iban al asador. Esa situación nos trae cierto sufrimiento, nos atempera, nos restringe en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo. Si queremos seguir siendo buenos cristianos espirituales, con muchos modales buenos y enteros, pues a la postre nos coartamos de la bendición de estar en el cuerpo y de ser partícipes de la porción abundante que el Espíritu da para el cuerpo. Y esto es lo precioso aquí. Estamos dispuestos a soltar muchas cosas con tal de alcanzar la cumbre de la realidad del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde entra la operación de la cruz, porque la cruz está siempre matando a la constitución natural y la cruz siempre le está dando fin al yo, al envenenado yo, al enemigo del cuerpo. El pensamiento de Pablo, según el cual la iglesia es compenetrada en un solo pan, un solo cuerpo, fue tomado del tipo de la ofrenda de harina hallado en Levíticos 2, del 1 al 16. Acuérdense que en el pasado movimiento matutino hubo una semana que se dedicó a la ofrenda de flor de harina y vimos todos sus tipos, todos sus componentes, todas sus aplicaciones divinas y la satisfacción que tenía Dios como los sacerdotes. Aquí es para el cuerpo. Cada parte de la flor de harina usada en la ofrenda de harina era mezclada con aceite. Esto es la compenetración. La vida de Cristo, nuestra vida cristiana individual, tienen por resultado una totalidad. La vida de iglesia como ofrenda de harina corporativa compuesta de creyentes que han sido quebrantados, molidos y compenetrados. Yo voy a decir, queridísimos hermanos, que a través de los años he conocido algunos o conocí a algunos hermanos que cuando llegaron a este punto del cuerpo no pudieron resistir. Ellos no pudieron con ser compenetrados, ellos no pudieron con que sean restringidos,
Ellos no pudieron, que ellos querían ir si se les decía que no fueran, que fuera Julano, que fuera Perencejo. Y ellos no quisieron esto, no quisieron someterse los unos a los otros. Y eso causó que ellos fueran disgregándose y fueran claudicando en la comunión y terminaron yéndose del ministerio. Porque llegar a este paso, si usted lee el libro La experiencia en vida, verá que el libro La experiencia en vida tiene 3 pasos. El cuarto paso es el cuerpo, ver el cuerpo, vivir en el cuerpo, tener la función en el cuerpo. Pero los pasos anteriores es haber tratado con el pecado, con el mundo, con el yo, con la carne. Y nuestro queridísimo hermano Ron Cangas, y también el hermano Ronnie Chan, dice que muchos quedaron atascados en el tercer paso. No pudieron avanzar, no pudieron pasar al cuarto paso, donde está la plenitud orgánica del cuerpo, donde está la bendición, las riquezas inescrutables del cuerpo de Cristo. No pudieron pasar y se quedaron atascados, llevan 30 años, algunos están ahí todavía y otros se regresaron y no pudieron con eso. Nosotros agradecemos al Señor que en el potencial divino el Señor provea un fortalecimiento en nuestro hombre interior y aceptar plácidamente la comunión, la compenetración, la mezcla, la concertación, la restricción y la cruz para al fin lograr la cumbre, la meta más elevada de la economía de Dios, la realidad del cuerpo de Cristo. Asombroso el numeral 4 de este bosquejo. El propósito de la compenetración es introducirnos a todos en la realidad del cuerpo de Cristo. El propósito de la compenetración es introducirnos a todos en la realidad del cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ya lo leímos. Y todos somos el cuerpo y somos miembros del cuerpo. Aún en Efesios 2:16 habla que la reconciliación con Dios fue por medio de la cruz para que de ambos pueblos se obtuviese un cuerpo. Si para Dios fue eso, imagínense para nosotros, la cruz reconcilia. A veces ni queremos reconciliarnos con nuestros congéneres o con nuestros cónyuges o con nuestros hijos y con los hermanos de la iglesia. A veces tenemos dimes que te diretes y no queremos tomar la cruz y reconciliarnos para vivir en paz y para vivir en plena comunión. Y todos tenemos que tomar medidas concernientes a sus asuntos, identificar cuál es nuestra situación y decirle, Señor, pues si esto se soluciona por medio de la cruz, por medio de negar el yo, por medio de permanecer aquí en los ingredientes y las disciplinas de la cruz, pues adelante, Señor, simplemente súpleme, úngeme, dame el fortalecimiento en el hombre interior, dame la capacidad espiritual en vida, en resurrección, para eliminar esto de mí y poder seguir avanzando. Hay que avanzar. Eso es el cuerpo. El cuerpo es un avance para todos nosotros. Estamos dispuestos hasta donde el Señor nos permita. Le digo yo, hasta donde el Señor nos permita avanzar. Necesitamos estar en las iglesias locales, que son el procedimiento para que podamos ser introducidos en la realidad del cuerpo de Cristo. Necesitamos las iglesias locales. Agradezco al Señor. Yo estoy en una iglesia local aquí. Ustedes están en una iglesia local allá. ¿Y qué de las iglesias locales de otros departamentos, de otras ciudades, de otros municipios en Colombia? ¿Será que sí se visitan el uno al otro para ser compenetrados, para ser atemperados, para ser mezclados, para ser restringidos, para ser ungidos? Quizás estemos contentos con nuestra iglesia local y no nos interesa en otras iglesias a pesar de que queden a media hora, 1 hora o a 12 horas, qué sé yo. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana hay muy pocas iglesias locales y con todo y eso no las visitamos siendo tan pocas. Bueno, hoy visitamos una. Quizás movidos por estas palabras, fuimos a una iglesia que queda aquí a 30 minutos en carro y estuvimos con ellos y regresamos a la reunión de nosotros. Y el Espíritu nos va a ir mostrando que tenemos que ser compenetrados, ir a la comunión. No fuimos allá a imponer nada, sino a estar con ellos ahí. Inclusive nos dijeron, hermanos, ¿traen alguna palabra? Y le dijimos, pues la palabra del ministerio es suficiente. Lo que ustedes están viendo, estamos viendo nosotros. Simplemente profetizaríamos y ya, pero no una palabra así como imponerles. No, somos los granos que venimos a mezclarnos, venimos a compenetrarnos y así sucesivamente, y para no tener ninguna influencia, algo de que llegaron los hermanos de Santo Domingo, la capital
de la República. No, fuimos como hermanos a tener comunión con ellos, simplemente. Y así debemos de ser, tan simples, pero también dispuestos si algún restricción o algún concertar algo de ellos, lo hubiésemos recibido con mucho beneplácito, pues ya estamos tomando la cruz para el beneficio del cuerpo. La cumbre más elevada del recobro del Señor que puede llevar a cabo la economía de Dios de manera real, práctica y concreta consiste en que Dios produzca no muchas iglesias locales en términos físicos, sino un cuerpo orgánico que sea su organismo. El recobro del Señor es como un gran monte a la cual llegamos a la cumbre. Esto es el cuerpo y el recobro del Señor en la actualidad. Es como un gran monte que se llega a una cumbre por medio del cuerpo. ¿Quién hizo esto? Pues la Biblia dice que fue Dios quien concertó esto así. Yo estaba feliz siendo un cristiano individual, espiritual, buscador de Dios, estudioso de las escrituras, buscando también ser lleno del Espíritu. No lo dejaré, buscar siempre lleno del Espíritu, lleno de la palabra, pero debo de obedecer los principios y tener conciencia del cuerpo, conciencia del cuerpo. Aquí los hermanos, por ejemplo, les gusta mucho leer la Biblia en comunión, se llaman por medio de los chats y leen la Biblia juntos, hacen grupos de 2, 3, leen la Biblia, leen notas de pie de página y hasta le corrigen a uno si uno leyó mal, si uno pronunció mal, le dicen, es así, o es así, y cosas así. Les gusta hacerlo en el cuerpo, se invitan a comer los unos a los otros, pero tienen en mente, tienen la conciencia del cuerpo, cuidan de unos de los otros con miras a la edificación del cuerpo, con miras a que otros avancen, y siempre estamos en eso de que nos restringen, es verdad, nos restringen. En una comunión, en un hogar, alguien puede hacernos señas que no hablemos más, y debemos de una vez someterlo y no hablar más porque estamos en eso, estamos en que el cuerpo nos ayude a avanzar por medio de los miembros que funcionan. Agradecemos al Señor, siempre tenemos la visión del cuerpo, la cumbre del recobro del Señor. Es un gran monte, dijo nuestro hermano quien liberó este mensaje. Las iglesias locales no son la meta de la economía eterna de Dios, son el procedimiento que Dios toma para alcanzar la meta de su economía, la edificación del cuerpo de Cristo. Las iglesias son el procedimiento para introducirnos en el cuerpo de Cristo. ¿Quién sabe hasta dónde esto se acomodará entre nosotros? De que las iglesias no son realmente la meta, sino el procedimiento para alcanzar la cumbre, que es el cuerpo, que es lo que Dios desea. Y todos nosotros necesitamos desear eso y entrar en lo que el siervo Lee decía, que en su finalización de su ministerio, él solamente tenía una sola palabra, tenía una sola preocupación, tenía una sola meta, la cual era el diamante en la caja y la cumbre de la revelación divina. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza. Todos los que alcanzan la cumbre del cuerpo son esos, son los Dios hombres. Son los únicos que alcanzan la realidad y la compenetración del cuerpo. Los Dios hombres que ya han vencido ese montón de cosas que dije ahora atrás, negativas, las cosas negativas. Esos llegan a ser los Dios hombres ya en realidad, en vida, en expresión, en función, en mantención, mantenimiento del cuerpo, con una conciencia profunda del cuerpo, un vivir en el cuerpo, los Dios hombres que viven. El Señor necesita con urgencia que la realidad del cuerpo de Cristo sea expresada en las iglesias locales, a menos que haya una expresión sustancial de la realidad del cuerpo, el Señor Jesús no regresará. ¿Qué tal esa? Está en el D, bajo el numeral 3. La voy a repetir. El Señor necesita con urgencia que la realidad del cuerpo de Cristo sea expresada en las iglesias locales, a menos que haya una expresión sustancial de la realidad del cuerpo, el Señor Jesús no regresará. ¿Qué tal esa, queridos hermanos? Si eso es así, ¿no creen ustedes que debemos ser como vasos abiertos y decir, Señor, pues a los tratos, vamos a los tratos, vamos a los ingredientes divinos de la cruz, porque no hay otra manera, Dios diseñó eso así. Así como Dios diseñó hacerse carne por medio de entrar en el vientre de una joven, María,
Y como Él diseñó resucitar para ser el espíritu vivificante, también diseñó la cruz para todos estos asuntos. Pues la cruz es el medio por donde se entra y la resurrección es el medio por donde se sale. Y aquí, gracias al Señor, al ser nosotros tratados por la cruz, también tendremos el elemento de la resurrección, lo cual cumple el propósito. La cumbre más elevada en la economía de Dios es la realidad del cuerpo de Cristo. Están las citas que ya varias veces las hemos dicho. El significado de nuestra compenetración es la realidad del cuerpo de Cristo. Todo este bosquejo maneja una y otra vez la realidad del cuerpo de Cristo. Aquí me llama la atención. Bueno, yo he estado en varias iglesias locales en el transcurso de mi vida cristiana, en el transcurso del recobro del Señor. Y a veces, cuando los hermanos venían, en aquella época que yo no tenía mucha conciencia, mucha visión del cuerpo, cuando ellos venían, entonces ellos nos visitaban y nos pedían el dejarlos compartir a ellos. Nosotros los dejábamos compartir, por supuesto. Así fuera que le tocara, en un caso que me tocara a mí compartir ese día, y se me decía que no iba a compartir, que llegaron los hermanos de aquel lugar y que ellos iban a compartir. No, pues adelante. Amén. Pero al menos me quitan esa carga de yo compartir. Gracias al Señor. Y, y esos hermanos estaban preocupados por el crecimiento de nosotros y el aumento del número de nosotros. Siempre estaban dándonos comunión de cómo seguir adelante, de cómo multiplicarnos, de cómo progresar en la vida divina, de cómo progresar. Y todas esas cosas a algunos de los que estábamos allí no les gustaban o no me gustaban, para no excluirme, para no ser pretencioso, no nos gustaban, porque veíamos que era como una especie como de control, pero no. Después aprendí que no era una especie de control, era una comunión, era una compenetración, era una ayuda de los santos que iban adelante. Y oramos al Señor que las iglesias en Colombia, yo sé que en Colombia hay muchas iglesias y algunas grandes en número, agradecemos al Señor, ojalá todas tengan la visión y la conciencia del cuerpo y no quedasen como islotes, como islas. Allí, en la iglesia local, puede que haya mucha vida, puede que haya aumento en número, puede que haya predicación, puede que haya mucho hermano avivado, pero sin la realidad y la compenetración del cuerpo universal de Cristo que se maneja en la unidad del Espíritu y que cumple el consejo de la voluntad del Señor para su eminente regreso y su manifestación, de acuerdo a lo que leímos. El Señor no vendrá hasta que esto se obtenga. Uno mira esta palabra, queridos hermanos, y esta palabra es como de un calibre bastante alto, bastante grueso. No es fácil inclusive entender cosas y someterse menos. Pero siempre esta expresión de que siempre estamos abiertos al Señor, a que el Señor nos conforme, como bien decía el apóstol Pablo, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y en la comunión de sus padecimientos y ser conformados a su muerte. Ese ya conoció bien el cuerpo, ¿no? Que tenga esa temperatura ya en esa palabra de Filipenses 3:10. Ya ese conoce, vive en el cuerpo, ya está molido y ya no es un grano individual, ahora es una masa. Y agradecemos al Señor por todas estas cosas. Avancemos un poco. La realidad del cuerpo de Cristo es el vivir corporativo que llevan los Dios hombres perfeccionados, quienes son hombres genuinos, pero que no viven por su propia vida, sino por la vida del Dios trino procesado y consumado, cuyos atributos son expresados mediante las virtudes de ellos. ¿Les parece, querido hermano? Estas son palabras grandes, de calibre de experiencias espiritual grande, de avance muy profundo, de comuniones muy íntimas con el Señor, los Dios hombres perfeccionados. Imagínense esa expresión, quienes son hombres genuinos, pero que no viven por su propia vida, sino por la vida del Dios trino procesado y consumado, cuyos atributos son expresados mediante las virtudes de ellos. Ser perfeccionados, viven a Dios como su vida. No, yo todavía no puedo decir eso de mí mismo. No. Yo todavía vivo por mi propia vida una buena parte de mi vida, yo vivo por mi propia vida. Vivir por la vida que llevó Jesús, como los versículos que se leyeron de Efesios 4:20 y 21,
conforme a la realidad que está en Jesús. ¿Cuál era la realidad que estaba en Jesús? Que él vivía por la vida del Padre. Aunque la vida de Jesús era una vida humana alta, elevada, moral, plena en la santidad, no vivía por esa vida. Vivía por la vida del Padre. Eso es asombroso. La vida humana de Jesús es 100.000 veces elevado a las 100.000 veces en el potencial. Y no vivía por esa vida, comparada a la vida de nosotros, o la mía, diametralmente opuestos. A pesar de tener una vida humana tan elevada, tan santificada, tan apropiada, no vivía por esa vida de él, vivía por la vida del Padre. ¡Wow, qué asombroso! Señor, ten misericordia de mí. Yo todavía no vivo exactamente, enteramente por la vida del Padre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por causa de mí. Bueno, al menos el Señor nos dejó ese agarre, nos dejó esa salida de comerle, a fin de vivir por la vida de Él. Pero todavía, quiera el Señor que todos los que estamos aquí conectados, excepto yo, que todavía, yo confieso realmente que no vivo todavía por la vida exactamente del Padre. La vida de Dios con todos sus atributos fue vivida dentro del Dios hombre Jesús y fue expresada como las virtudes de este Dios hombre, sin duda, el modelo, el patrón a seguir. Ahí está. Gracias al Señor. Él lo pudo. ¿Quién otro pudo vivir esta vida? Nuestro hermano Pablo, muchos de los apóstoles. No tengo ninguna duda que nuestros queridísimos hermanos del ministerio alcanzaron a probar ese andar, alcanzaron esas alturas de vivir en la vida mezclada, en la vida dependiendo de la vida del Espíritu. No lo dudo que estos hermanos alcanzaron eso. Originalmente esta vida estaba presente únicamente en Jesús. Esta vida ahora está siendo reproducida en creyentes que han sido redimidos. Estoy redimido, regenerados, estoy regenerados, y quienes poseen la vida divina en su interior. También poseo la vida divina interior. Lo que me falta es vivirla. Los Dios hombres perfeccionados son aquellos que han llegado a ser maduros por el ejercicio continuo de rechazar el yo y vivir la realidad del cuerpo de Cristo. Es el vivir en la mezcla, en la unión eterna de los Dios hombres tripartitos, regenerados, transformados, conformados y glorificados con el Dios triuno en la resurrección de Cristo. Queridos hermanos, voy a dejar hasta aquí el bosquejo. Ya son más de las 9, pero podemos repintar, resaltar estos que rechazan el yo. Wow, Señor Jesús, los que rechazan el yo. El yo es el que está empoderado entre nosotros. Yo soy así, yo nací así, yo me crié así, y un poco de cosas que le tenemos del yo, el yo que donde se oculta la naturaleza maligna y rebelde de Satanás es en nuestro yo. No nos queremos someter a nada ni a nadie. No nos gusta la comunión que nos atempere, que nos armoniza, que nos restrinja. Siempre estamos en el yo, ¿sí? No, estos Dios hombres niegan constantemente su yo. Ya están perfeccionados. ¿Perfeccionados en qué? Perfeccionados en el vivir por la otra vida, por la vida del Padre, por la vida del Espíritu en resurrección. Están siendo o han sido perfeccionados por el negar el yo de continuo. Que el Señor nos ayude a asimilar estas palabras de grueso calibre para mí y entremos realmente a esa visión del cuerpo de Cristo. Señor, como miembro que Él concertó para funcionar en la medida que se nos dio, como dice Efesios 4:7, que a cada uno de nosotros se nos ha sido dado la gracia conforme a la medida del don Cristo. Yo tengo una medida y con esa medida funciono, no sobrepaso a nadie y aún debo de mantenerme sometido y negar mi yo y estar abierto a ser ¿qué? Atemperado, armonizado, restringido, compenetrado. Queridos hermanos, en el transcurso de la semana
Ustedes tienen el alimento matutino. Yo ya lo estuve leyendo y gracias al Señor que el hermano hace unas disertaciones tan sencillas, tan fáciles de comprender, de asimilar, de disfrutar y aún de pedir al Señor que tenga misericordia de uno y que le penetre esa palabra a uno y que podamos llegar a esta cumbre. La cumbre más elevada de la economía de Dios es la realidad del cuerpo de Cristo. Gracias y paz, hermano. Amén.